vamos a comenzar con el tercer panel del día. Por favor, les pedimos a todos tomar asiento. Gracias nuevamente por estar aquí. Seguimos en Ecuador Open for Business, el foro de inversiones más importantes del país. Vamos a empezar con el panel Las fortalezas del Ecuador frente a las tendencias agroalimentarias del mundo. Quienes están recién entrando, por favor, les pedimos tomar asiento, si nos ayudan. Vamos a invitar ya al escenario a nuestros expertos. Al señor Máximo Torero, economista, jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Nos acompaña el día de hoy. Un fuerte aplauso, por favor, para él. Su trabajo de investigación se focaliza mayormente en el análisis de la pobreza, de las desigualdades, la importancia de la geografía y los recursos, en explicar la pobreza y desarrollar políticas que la alivien y que se basen en el papel desempeñado por las infraestructuras, las instituciones, en cómo los descubrimientos tecnológicos puedan mejorar el bienestar de las familias y de los pequeños productores agrícolas. También recibimos a Pedro Álava, ministro de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Con más de 20 años de experiencia internacional, se desenvolvió como asesor agrícola privado en riego. Además, fue gerente del Departamento de Riego de Green Source Landscape and Sport Turf, gerente técnico del rancho Bighorn y en Southern Garden Citrus, como supervisor de riego y de drenaje de 11,000 acres. También nos acompaña el señor Christian Brothers, CFO de Agrícola Cerro Prieto. Un fuerte aplauso para él, por favor. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector agroindustrial, en los que ha desarrollado estrategias de financiamiento e inversiones en varios proyectos. Y queremos que nos acompañe también Vicente Won, CEO de Ray-Ban Pack. Fuerte el aplauso para él que nos acompaña. A lo largo de su trayectoria empresarial, Vicente Won ha participado activamente en directorios de asociaciones y cámaras de comercio. Actualmente es miembro del directorio de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador y vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano. Moderará este panel nuestra viceministra de Producción e Industrias del Ecuador, Carla Muiragui. Su trayectoria profesional se ha enfocado en el fortalecimiento empresarial con el objetivo de aportar al desarrollo productivo del país. En estos últimos años fue vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, donde impulsó el desarrollo técnico de varios sectores económicos de Ecuador. Les recordamos la dinámica del panel. Vamos a tener 30 minutos de exposiciones de nuestros expertos. Aquí iniciamos. Gracias y buenas tardes con todos. Realmente es un gusto poder estar en este panel, sobre todo por lo que representa la agroindustria en el país. Escuchamos ya esta mañana directamente del presidente del potencial que tiene la agroindustria y cómo esto tiene que ir avanzando hacia los agronegocios. Así que es un honor poder empezar con Máximo para que nos cuente sobre las tendencias agroalimentarias del mundo y cómo pueden ser una oportunidad para el desarrollo en la región y además enfocar en cómo a través de esto podemos hacer un trabajo efectivo en contra del hambre, la malnutrición, pero sobre todo pensando también en la sostenibilidad ambiental. Máximo, bienvenido. Muchísimas gracias y es un placer estar acá con ustedes hoy día. Y la presentación de hoy día lo que voy a buscar hacer es buscar cómo integrar el trabajo que estamos haciendo con el gobierno de Ecuador y también la situación mundial de cómo nos encontramos en términos de producción. Entonces, para empezar, voy a hablar primero del contexto macroeconómico y lo que está pasando a nivel de la región, la parte macroeconómica mundial, y luego hablar un poco de las iniciativas que estamos trabajando y cómo estamos enfocando el trabajo en Ecuador para poder tomar en consideración lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿cuál es el contexto macroeconómico mundial que tenemos que enfrentar y que es no muy bueno por lo que ha venido pasando por la pandemia, por el COVID-19, pero que a su vez nos da muchas oportunidades y tenemos que aprender de esas oportunidades? Lo primero que tenemos que ver, y lo pueden apreciar en el gráfico de la izquierda, y que creo que lo acaban de presentar también, los precios de los commodities están subiendo fuertemente.
Y eso es por la recuperación muy fuerte que se está dando en los países desarrollados. Los grandes países desarrollados, Estados Unidos, China, parte de Europa, se están recuperando muy fuerte y eso está llevando a un incremento muy fuerte de los commodities. Y pueden apreciar que no solo es el precio de commodities de minerales y de metales, sino también el precio de commodities de alimentos. En el gráfico de la derecha podemos ver cómo la inflación de precios de alimentos nos ha empezado a afectar. Y lo más triste del asunto es que los países en los que la inflación alimentaria está creciendo más son los países que tienen mayor cantidad de hambruna, es decir, mayor tasa de desnutrición crónica. Ahora, este incremento en precios de alimentos y la tendencia que la ven en rojo y los puntos azules son las observaciones, en los últimos meses se han deteriorado aún más. ¿Y por qué ha sido ese deterioro? Ese deterioro ha sido porque se está vinculando la energía con el precio de los commodities alimenticios. El único commodity alimenticio de los cereales que está subiendo hoy en día es el caso del trigo. Y es por un problema de sequías y caída en las proyecciones de producción de grandes exportadores como Brasil, como Rusia y como Estados Unidos. Pero además, los precios de alto valor, el cual Ecuador produce muchos productos de alto valor, se están viendo afectados por el incremento en los precios de los fertilizantes. Y el incremento de los precios de los fertilizantes se está incrementando por el incremento de los precios de la energía. ¿Y por qué esto es importante? Porque el mix de energía está cambiando y va a cambiar. Lo que hemos visto en el G20 último, en Roma, en el COP26, es que en Glasgow, es que se está empujando un cambio fuerte en el mix energético. Y ustedes tienen un mix energético importante. Y hay que tomar eso mucho en cuenta, porque normalmente en la evolución histórica de los precios de alimentos no teníamos esta vinculación tan fuerte a lo que está pasando hoy día en la energía. En la agricultura normalmente nos estabilizamos y volvemos a la tendencia de largo plazo de precio de alimentos. Hoy en día está fuera del control de la agricultura, está más en la energía. Y es algo que hay que tomar muy en cuenta cuando se tomen las decisiones en el mix energético. Ahora, el otro problema es que la pandemia aún no se ha resuelto. Y sabemos que todas las medidas que se dan para restringir las curvas de expansión de la pandemia tienen un correlato negativo en el crecimiento económico, uno a uno. Yo pongo más restricciones, mi PBI cae más. Y si no logramos superar esta segunda o tercera ola, vamos a seguir teniendo problemas. Y ahí la vacunación, como mencionó el presidente, es central y hay que seguir acelerándola. Pero a su vez estamos viendo que el crecimiento mundial está de nuevo volviendo a caer. Y por eso es que se han ajustado las tasas de crecimiento y recuperación del 2021 y las del 2022. Porque los elementos que marcan ese crecimiento están empezando a caer. Y eso está relacionado a la demanda que vamos a tener de productos mundiales. Este es lo último que ha publicado el fondo. El mundo de menos 3.1 a 5.9 en el 2021 y 4.9 en el 2022. Y América Latina y el Caribe de menos 7. Es una de las regiones más afectadas por la pandemia a 6.3 y 3%. Entonces Ecuador tiene que ponerse muy competitivo para estar en el lado positivo. Y eso está atado a muchos elementos que se tienen que implementar, sobre todo con la vacunación. Ahora, el problema más serio es que esta pandemia ha llevado a un incremento fortísimo de la pobreza extrema. Se ha perdido casi una década de reducción de pobreza extrema y lo que encontramos hoy en día es que la pobreza ha pasado del 2020 de 3.7 a 4.2, en el mejor de los escenarios, y puede llegar a 4.4%. Igual para el año 2021. Y eso está afectando a todos los países de la región y los países del mundo. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta cuando diseñemos políticas. Tenemos que tomar en cuenta que hay sectores que están sufriendo mucho la pandemia y la agricultura es un sector central para reducir la pobreza en el mundo. Entonces, esa dimensión hay que tenerla muy en cuenta. ¿Y qué sabemos también? Con nuestras proyecciones que hacemos en la FAO para ver cómo va a evolucionar la desnutrición crónica. Ha habido un incremento muy fuerte en el 2020, 811 millones, por el caso de la pandemia. Acá se proyecta 768, pero lo importante es ver es la evolución. Y la línea que no es doteada, la que está por encima, es con COVID-19, la línea doteada es sin COVID-19. Inclusive el 2030, si seguimos como estamos hoy en día, la desnutrición crónica va a seguir aumentando. Y en un año ha subido en 161 millones de personas con desnutrición crónica, solo en un año. Y eso también afecta a países como Ecuador, y hay que tomarlo en cuenta cuando diseñemos políticas. Esto es simplemente para ver cómo el sistema alimentario exhibió una resiliencia muy fuerte. Si se pueden a ver acá lo que es el agropecuario, las barras azules, versus el resto, que está en verde,
vemos que el sector agropecuario fue resiliente. No nos faltó alimentos, hubieron alimentos. Al comienzo hubo un periodo de 3 meses de la pandemia donde hubieron problemas logísticos. Algunos países pusieron restricciones, pero nunca nos faltaron alimentos. Y hoy en día seguimos teniendo alimentos. Y el bill de importaciones ha crecido a pesar de la pandemia. Pero, señores, esta vinculación con energía puede ser muy peligrosa y hay que tomarla en cuenta. ¿Y qué es lo que esperamos? Es que además hay estas políticas de cambio climático. ¿Qué nos están diciendo? Que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están muy lejos de los compromisos que habíamos optado. Y además, estos compromisos no son suficientemente ambiciosos para lograr la meta de 2 grados centígrados. Entonces, ese incremento puede llevarnos a tomar medidas de política medioambiental que puede afectar, puede generar un trade-off en lo que es la alimentación y el acceso a alimentos y el mercado de alimentos. Ahora, claro, como país exportador, me conviene precios altos. Como para lo que yo importo, me afecta a mis consumidores. Y hay que buscar ese balance para poder lograr el equilibrio que queremos. ¿Cuáles son los compromisos que se han logrado? Primero, conservar los bosques y otros ecosistemas terrestres y acelerar su restauración. Y eso ha sido central. Segundo, facilitar políticas de comercio y desarrollo que promuevan el desarrollo sostenible, la producción y el consumo sostenible. Tercero, reducir la vulnerabilidad y generar resiliencia y mejorar los medios de vida rurales. Cuarto, implementar y rediseñar políticas y programas agrícolas para incentivar la agricultura sostenible, promover la seguridad alimentaria y beneficiar el medio ambiente. Reafirmar los compromisos financieros internacionales y aumentar significativamente la financiación y la inversión en una amplia variedad de fuentes públicas y privadas. Y finalmente, facilitar la alineación de los flujos financieros con los objetivos internacionales para revertir la pérdida y degradación de bosques. Todos estos temas tocan a Ecuador y son temas centrales en el Ministerio de Ambiente que se pueden empujar siempre tomando en cuenta cómo va a afectar los demás sectores. Lo que tenemos que tomar en cuenta, señores, es que si vamos a trabajar en el Ecuador para buscar un sistema agroalimentario sostenible, no podemos seguir trabajando en silos. No puede ser solo el Ministerio de Ambiente. Tiene que ser ambiente, agricultura, salud, nutrición. Esa es la interrelación porque tenemos que saber identificar cuáles son los pathways o los pasos que debemos seguir para poder minimizar esas consecuencias negativas y optimizar la meta, que es también eliminar la hambruna. Y para eso venimos trabajando con Ecuador una iniciativa que se llama Mano de la Mano. ¿Y qué es lo que hacemos en Mano de la Mano? Y lo hago muy breve para no sobrepasarme en el tiempo. Fundamentalmente, trabajamos en identificar territorios prioritarios. ¿Qué significa esto? Vamos al espacio del país, identificamos cuáles son los territorios donde hay mucha pobreza, mucha hambruna, pero además la agricultura tiene potencial para sacarme de la pobreza. Es decir, moverme de $1.5 per cápita por día por persona a 7.5, que es lo que necesito PPP por persona para poder salir de la pobreza en forma sostenible. Y tomar esas áreas, identificar qué es lo que está pasando y por qué estos productores pequeños, medianos, no están logrando tener ese beneficio que requerirían. Y para eso trabajamos con planes de inversión, mesas ejecutivas para identificar los problemas y solucionarlos, y implementamos y evaluamos los resultados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Combinamos pobreza, potencial y eficiencia. Buscamos áreas de alta pobreza, mucho potencial, que son las áreas verdes, y eficiencia medio-baja. Y queremos entender por qué hay esa baja eficiencia. Pero acá el retorno que vamos a tener no es solo un retorno financiero. Además, vamos a reducir la pobreza. Entonces hay una tasa de retorno de la reducción de pobreza. Y este ejercicio ya lo hemos hecho en Ecuador. Fíjense la cantidad de intenso verde que tienen en Ecuador, donde hay mucha pobreza a pesar de que la agricultura tiene un enorme potencial. Esto es trabajar eficientemente, focalizar en el territorio, identificar los problemas y no hacer paquetes genéricos que normalmente fracasan. Y además hacerlo tomando en cuenta la sostenibilidad ambiental. Es importantísimo y es muy relacionado a lo que mencionó el ministro de la Producción en la mañana. Tenemos que buscar cuáles son los problemas e identificar para armar ese ecosistema que le permita a este mono que le hablaba poder saltar de un lado al otro. Y lo que queremos es no solo una cadena de valor, sino esa cadena de valor vincularla con el sector productivo y generar el negocio, el agribusiness que le llamamos. Y para eso tenemos que atraer inversión. Y para un inversionista, si sabe que hay un área verde donde mi retorno es pasar de 1.5 a $7 per cápita PPA, la Purchase Parity Level, eso implica un retorno altísimo.
Y en todas esas zonas verdes hay ese potencial, en distintas cadenas de valor. Pero hay que identificar los problemas para poder combinar las soluciones y hacer este desarrollo de agribusiness. Entonces, lo que hacemos al final es buscar y socializar esto con el país. El país es el que decide, tratar de apoyar los proyectos de inversión, hacer perfiles de inversión que focalicen solucionar esos problemas y buscar estrategias de diversificación de cadenas de valor para que aumente la resiliencia del país y pueda traer el beneficio, no solo el mayor ingreso, la mayor exportación, y también reducir la pobreza a nivel de país. Bueno, muchas gracias y espero que esto les haya ayudado. Gracias. Gracias, Máximo. Creo que nos ha dado una muy buena visión de cómo está la tendencia mundial y creo que eso nos da paso para poder conversar con el ministro de Agricultura también sobre el rol que va a tener el papel agroindustrial agroexportador, el potencial de atracción de inversiones para el país y considerando todo lo que ya acabamos de ver de la tendencia mundial que Máximo nos ha puesto en el contexto. Bienvenido, Pedro. Buenas tardes con todos. Quiero extender un gran saludo a todos los asistentes de este importante foro de inversiones, que marcarán un antes y un después, especialmente en la economía del país, porque nos permitirá cumplir con la disposición de nuestro presidente Guillermo Lasso Mendoza, que quiere más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. El sector agropecuario tiene una importancia relevante en la economía, la alimentación y el empleo del país. El 8% en el ámbito económico aporta con el 8% del Producto Interno Bruto. Es un gran generador de divisas, dado que $1 de cada $2 que ingresan al país por exportaciones de bienes provienen del sector agropecuario. Entre enero y agosto de este año, la exportación acumulada de productos del sector agropecuario y agroindustrial sumó $4.752 millones. Como vemos, la agricultura es un sector que puede convertirse en el motor de la reactivación económica, no solo de Ecuador, sino del mundo en general. Invertir en la agricultura no es solo una de las estrategias más eficaces para mejorar la seguridad alimentaria y promover la sostenibilidad, sino que resulta esencial para el desarrollo económico del país. La inversión que se realiza en los diferentes rubros agrícolas puede dinamizar a todos los actores. Veamos este video. Sabemos que el campo es fuente de alimentos, pero también de especies vegetales, medicinales y potencialmente necesarias en la industria. El cannabis no psicoactivo y el cáñamo para uso industrial son dos de ellos. Provenientes de la familia del cannabis, no debemos confundirlos con la marihuana. Estas especies han sido utilizadas por miles de años por el hombre y hoy sabemos que son de gran ayuda en el tratamiento de enfermedades y también en la fabricación de textiles, biocombustibles y materiales de construcción. Por ello, desde mediados del 2019, el Ministerio de Agricultura y Ganadería trabaja en un reglamento para una producción controlada y de calidad en Ecuador, sabiendo que aportamos en 3 ámbitos: mejorar la calidad de vida de miles de personas, impulsar la agroindustria y ofrecer una alternativa productiva a los agricultores del país. El campo es más que alimentos, es desarrollo y esperanza para todos. Como pueden haber observado en ese video, es una de las políticas nuevas que estamos implementando dentro del Ministerio de Agricultura y es la reconversión de cultivos y el reemplazo de cultivos por otros de mayor capacidad de exportación, de mayor capacidad de empleo. El cáñamo genera más o menos 17 empleos por hectárea. Es una nueva industria que a nivel mundial mueve alrededor de $150.000 millones anuales. Ecuador tiene un gran potencial por sus condiciones geográficas privilegiadas que nos permiten ser más competitivos. Es un producto de alto interés internacional y un gran potencial. Ecuador ha abierto las puertas a la inversión bajo reglas claras porque es un rubro que ayudará a dinamizar la economía nacional. En flores, Ecuador es el sector exportador a escala mundial después de los Países Bajos y Colombia.
La perpendicularidad de los rayos solares y tener luz natural todo el día nos convierte en un país ideal para producir flores. Y es la tercera actividad agrícola que genera más divisas para el país. De enero a agosto las ventas alcanzan los 620 millones de dólares. Con las condiciones geográficas y su riqueza en recursos biológicos, Ecuador es un productor por excelencia de cacao fino y de aroma nacional. Por sus características de aroma y sabor, el cacao ha sido reconocido durante siglos como el mejor cacao para los fabricantes de chocolate. Ecuador es el quinto productor mundial y está posicionado en el país como el país más competitivo de América Latina. En los primeros 8 meses de este año, las exportaciones de cacao ya alcanzaron los 428 millones de dólares. Ecuador también es el principal exportador de banano. Las ventas de banano durante el periodo acumulado de enero a agosto del año alcanzaron los 2.191 millones de dólares. ¿Por qué invertir en las agroindustrias? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Existe una correlación positiva de complementariedad entre la inversión pública y la privada. Su inversión impulsa las economías rurales, las economías locales. Las inversiones garantizan la seguridad alimentaria y nutrición a nivel del país, sin depender de productos importados. Aumentar el empleo rural, mejorando la calidad de vida de los hogares en riesgos de exclusión y vulnerabilidad especialmente. El objetivo del gobierno nacional es mejorar las políticas, incentivos y marcos regulatorios, favoreciendo el desarrollo de agroindustrias competitivas. Hay que evitar la migración de las poblaciones rurales a las urbes. Para fomentar el desarrollo agropecuario, trabajamos en una articulación interinstitucional para llevar a cabo los proyectos de reconversión y diversificación agrícola, así como asistencia técnica y extensionismo rural. Dicho todo esto, debo asegurarles que el Gobierno del Encuentro les espera para que inviertan en el sector más dinámico de la economía, el sector agropecuario, que cambiará la historia del Ecuador y del mundo. Muchas gracias. Gracias, ministro. Y después de esa última invitación que nos ha hecho a todos para poder invertir en este sector que es fundamental para el Ecuador, para las diferentes áreas rurales, inclusive para poder tener soberanía alimentaria y sobre todo también para pensar en exportación. Creo que es muy valioso poderle hacer el link a cómo se fue desarrollando Perú en convertirse en una potencia de los agronegocios, para la cual quiero invitar a Cristian, que nos acompañe a contarnos la experiencia que han tenido ellos desde el Perú, a pesar de tener desierto y demás, y cómo podemos también nosotros ir apalancándonos en conocer ciertas cosas y complementarnos como países hermanos. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes al señor ministro, a los panelistas que me acompañan y a las personas que todavía aguantan un poquito el hambre. La verdad que estoy encantado de estar acá, es la primera vez que estoy en Quito y el espíritu contagioso que hay por parte del gobierno y hacia los empresarios para promover las empresas. Esta no es mi presentación, vamos a ver si me ayudan con la presentación. En todo caso, ahí está. Y agradecerles de hecho por la invitación y permitirme compartir con ustedes en cómo el Perú se convirtió en una potencia mundial de agroexportación. ¿Y qué es lo que pasó? No sé si estamos viendo, creo. Estamos adelantando, no sé dónde los hemos mandado. Miren, creo que esta gráfica me ayuda a mostrarles mucho más claro lo que les quiero decir. Y es que pueden ver aquí el valor de las agroexportaciones peruanas desde el año 85 hasta el año pasado. Y cómo realmente se da un punto de inflexión a partir del año 2000, y donde el Perú pasó de exportar 500 millones de dólares en el 2000 a más de 7.500 millones de dólares en el 2020. Cómo el Perú logró multiplicar por 15 veces el valor de sus agroexportaciones en poco más que 20 años. Cómo el Perú pasó de ser un jugador de media tabla a ocupar uno de los primeros puestos a nivel mundial como proveedor de alimentos
en el mundo, como pueden ver en el caso del banano orgánico, del espárrago, en el caso de las paltas, las alcachofas, los cítricos y, como no, el arándano. Hace menos de 20 años, muchos de estos cultivos eran incluso desconocidos, no los teníamos mapeados en el radar y en el portafolio de cultivos que teníamos como país. Y hoy por hoy, después de 20 años, estamos en los primeros lugares. Y pensando un poco más a fondo, porque quiero traerles ideas concretas desde el punto de vista empresarial, llegué a 3 ideas principales. ¿Cuáles son los factores, o sea, cuál ha sido el motor que en combinación han permitido que esta vorágine que hemos vivido en los últimos 20 años en el Perú se haga realidad? Y es lo primero, esencial, disponibilidad de tierras con agua a gran escala. En el caso del Perú se hizo a través de proyectos de irrigación. En el caso de Ecuador tendríamos que ver cuáles son las herramientas que se pueden utilizar. Y además una ley de promoción agraria que entienda las características particulares del sector. Y cómo no pensar también en el camino que tienen que recorrer los empresarios y el gobierno a través de instituciones públicas, pero que sean manejadas de forma técnica. Y por qué no decirlo, no política. Donde se comparte una visión no de 5 años, sino de 20 o 25, para que el país pueda abrir las puertas. Yendo un poco más a profundidad, cuando les hablo de la disponibilidad de agua y la disponibilidad de tierras que tienen que existir en el país, les cuento rápidamente cómo el Perú empezó a principios, o a finales de los 90, principios del 2000, con una serie de inversiones de proyectos de irrigación, infraestructura mayor de agua, que permitió al Perú pasar de 50.000 hectáreas a tener un potencial de 450.000. En 20 años. Principalmente en la costa, si bien es cierto hubieron algunos proyectos menores en la sierra y en la selva, pero se aprovecharon los desiertos de los que tiene nuestro Perú. Y es así, voy a pasar esto para efectos del tiempo, pero y es así que con las condiciones dadas por el gobierno, las inversiones y las empresas simplemente empezaron a subir. Pasamos de tener 800 empresas en el 2000 a más de 2.000 en el 2020. Y obviamente la recaudación tributaria se multiplicó por más de 9 veces, pasando de 75 millones de soles a más de 650 millones en 20 años. Donde en poco tiempo, más de 40 empresas pasaron a facturar más de 20 millones de dólares, empresas sólidas con márgenes de 40, 50% de margen bruto, y en donde se dedicaron a reinvertir, donde las empresas se dedicaron a expandir su frontera agrícola, expandir más tierras, pero además, y muy importante, a mejorar su genética. Una genética que va cambiando, creo yo, todos los días, y es necesario que estemos actualizados. Me encantó escuchar en las presentaciones anteriores, además, cómo vienen las inversiones por el lado de puertos, por el lado de aeropuertos, carreteras, porque es importantísimo para el agro, para el desarrollo de la agroindustria. No me voy a quedar mucho tiempo acá, voy a pasar para efectos del tiempo y tocándoles un poco más a profundidad en la ley de promoción agraria que se dio en el país y realmente los beneficios que tuvo. Y fueron 2 pilares, en esencial no la quiero hacer muy larga, y es que tenía beneficios tributarios y beneficios laborales. En el caso de los beneficios tributarios, como empresarios pagábamos el 15% del impuesto a la renta en lugar del 30% como normalmente se paga en el Perú. Y esto porque como empresarios la tierra no se deprecia, no tienes un escudo fiscal. Sin embargo, el otro pilar de la ley, y creo yo que es la más importante, es que promueve la flexibilidad laboral y que se adecúa a las necesidades del sector y de las actividades de la cosecha. Los que están en el sector agroindustrial me podrán entender y saben que en poco tiempo pasamos a tener muchísima gente en un periodo de tiempo determinado. En un caso, ya abro paréntesis, en el grupo en el que yo trabajo, en el grupo Cerro Prieto, empleamos a más de 10.000 personas en un momento. El próximo año vamos a emplear cerca de 20.000. Por otro lado, es una ley que promueve la remuneración integral. Cuando digo remuneración integral es que estamos incluyendo los aguinaldos, las CTS y todos los seguros que se consideran en la remuneración diaria del trabajador. Y que en esencia al final promueve la formalidad de la contratación. Una ley que no solo incluye a la actividad diaria en el campo,
sino que a las actividades que están relacionadas, a los comercializadores, a los viveros, a las plantas de empaque, que también forman parte de este conglomerado de industrias y que le agregan valor al país. Aquí rápidamente lo que les quería mostrar realmente es una muestra de lo que ha pasado con la contratación de trabajadores bajo este régimen laboral agrario. Y es que en el Perú, a partir del 2010, pasamos de 150.000 personas a más de medio millón de personas actualmente. La gráfica está desactualizada, está hasta el 2017, pero a la fecha somos medio millón de personas trabajando en el régimen agrario. Y cómo, sobre todo, personas con escasa educación y altos niveles de pobreza pasan y son capaces de acceder a remuneraciones que están por encima de la remuneración mínima vital. En otro caso no hubiera sido posible. Parte de lo que les iba hablando, que en la formalidad de la contratación y sobre todo en la costa, pueden ver todo va hacia arriba realmente. En el Perú pasó la formalidad de la contratación, paréntesis, sufrimos de mucha informalidad. Y la formalidad de la contratación pasó del 16% al 25% en poco más de 10 años. En el caso de la costa, donde se dieron los proyectos de irrigación, pueden ver que pasó de 25 a 44. Además, ha permitido incluir a la mujer, que antes estaba en sus casas, a ser parte de la población económicamente activa y a trabajar en el campo y a sumar en la economía de sus hogares. Mujeres que antes no participaban como parte de la economía del país. De hecho, en el caso peruano, esto ya pasó, pero se multiplicó por más de 8 veces la participación de la mujer agrícola en el sector. Y un indicador que a mí me gusta y me parece irrefutable es el indicador de pobreza. Como comenzaban mis compañeros panelistas, en el Perú pasamos de 58% de nivel de pobreza a 21% en el 2017. Pero si me voy un poco más, en el departamento de Ica, que es donde empezó la agroindustria peruana, pasamos de 43 a 3%. Eso es desaparecer prácticamente la pobreza del departamento. Y en el caso de Ica, lo que tenemos es una de las tasas más altas o casi nulas de desempleo. Tasas más altas de empleo, casi nulas de desempleo. Hablando de las instituciones, y para terminar, realmente no puedo imaginarme que el sector privado y el público no caminen de la mano para llegar a este objetivo. Y se me viene a la mente el SENASA, que es el Servicio de Sanidad Agraria en el Perú, y que realmente creo yo que ha cumplido un papel fundamental en la ejecución de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque no solo protege al Perú del ingreso de nuevas plagas o de contaminaciones cruzadas que puedan haber, sino que además abre el camino para los empresarios hacia nuevos países, a través de la ejecución de protocolos fitosanitarios que se desprenden de los tratados de libre comercio. Y es en donde el SENASA, por ejemplo, nos da el espacio a nosotros como productores de arándano a llegar a mercados ahora como la India, o en el caso de la palta o aguacate, podamos llegar a Filipinas o al Asia en general. Lo mismo nos ha sucedido con la quinoa, la uva, los cítricos, y en general la lista es bastante larga. Pero creo que es un papel fundamental de las instituciones también trabajar de la mano con el empresario privado. Y no está dentro de la presentación y no lo quiero dejar de mencionar, es que una vez que está todo esto combinado, como empresas no puedes dejar de pensar en la responsabilidad social. Pero aterrizando en la responsabilidad social, realmente es el uso sano de los suelos, el uso inteligente, el uso sano del agua y de la energía. No podemos estar desperdiciando agua, no podemos estar desperdiciando energía, y sobre todo porque tenemos un reto, es que tenemos que cumplir con los requerimientos que tiene el mercado, no solo en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y que cada vez son más complejos. Y por otro lado, el apoyo de la banca. El apoyo de la banca que sirve un papel fundamental en el desarrollo de la ejecución de los proyectos, donde los programas de financiamiento se estructuren de acuerdo a las necesidades de cada cultivo. Paréntesis, a mí me pasaba en el caso de la palta, cuando empezaba a buscar algunos proyectos al principio de financiamiento, los que estén familiarizados nos ofrecían 2 años de gracia más 5 de pago. Y la palta te empieza a dar a partir del 3er año. Entonces estamos matando el proyecto antes de que te empiece a dar. Entender cuál es la dinámica de cada cultivo realmente creo que ha sido importante también por parte de la banca y cómo se ha sumado también al crecimiento del sector. Y es lo que nos ha permitido llegar como una potencia agroindustrial en el mundo. Muchas gracias y nuevamente les agradezco por la invitación.
Gracias, Cristian. Creo que hemos recogido muy buenas cosas que las veremos ya en el cierre del panel, pero yo quisiera con esto poder dar paso a Vicente Wong para poder conversar sobre la importancia de las cadenas de valor en la seguridad alimentaria de la región y el papel de los países en la vocación agrícola y cuál ha sido la experiencia que ha tenido él desde el caso de Ecuador y las recomendaciones que nos puede dar también desde la parte agrícola directamente del país. No voy a parar, pero el frío está berraco, como se dice. Y creo que vale la pena después del almuerzo. Bueno, buenas tardes con todos. Un saludo a mis colegas panelistas, un agradecimiento por la invitación en este gran evento para el país. Yo pues soy parte de una segunda generación de una familia empresaria que invierte por más de 40 años en este país. Por muchos años nos han querido llevar a otros países, pero la verdad que seguimos enamorados de nuestro país. Hay mucho por hacer. Vemos el área agrícola como un área de mucho potencial. Estamos en inversiones en el área agrícola, en el área de servicios, en el área comercial y en el área industrial, relacionadas todos con el área agrícola. Manejamos más de 8.000 personas, damos empleo y es realmente un orgullo para nosotros. Estamos muy involucrados en los temas sociales y ambientales y pienso que esto es un gran reto, un gran desafío, pero también muchas oportunidades, como les voy a hablar. Me gustaría, por el poco tiempo y he escogido el sector bananero porque es uno de los que más conozco, pero aparte de eso, es un sector líder a nivel mundial. No hay en el país un producto en el que seamos líderes a nivel mundial. En el banano, por más de 50 años, somos líderes en el mercado mundial, con más del 30% en la participación en el mercado mundial. Pero además, a nivel interno, le corresponde más del 35% del Producto Interno Bruto a nivel agrícola. Gran generador de divisas, con más de 3.200 millones de dólares por año, generador de mano de obra en más de 250.000 plazas en el sector. Y además es un sector que en el área agrícola es el mayor contribuyente al Estado ecuatoriano. Las fortalezas, ¿qué es lo que nos hace fuertes? ¿Qué es lo que nos hace competitivos? En realidad, el clima, el suelo, el recurso hídrico que hay en abundancia, a diferencia de lo que han tenido que generar en Perú. Aquí nosotros lo tenemos en abundancia y esto es una gran ventaja. ¿Esto qué es lo que nos da? Nos da una gran calidad y nos da una vida verde que nos permite llegar a los mercados más lejanos. Por eso el Ecuador está en los 5 continentes, ¿no? Y es lo que nos ha permitido tener la escala que tenemos y la diversificación en estos 5 continentes. Tenemos una curva de producción que es la mejor de la industria en Latinoamérica. Lo que nos permite eso es poder ofrecer al hemisferio norte, cuando más lo necesita, el producto, el banano, a esos mercados. Entonces es una gran ventaja. Por otro lado, en los últimos años hemos trabajado muy fuertemente, no solamente en comunicar, sino en hacer, estar involucrados en los temas sociales, en la responsabilidad ambiental que tenemos. Esto de aquí se convierte en una gran fortaleza de acuerdo a las tendencias agroalimentarias. Y especialmente porque este es un sector que es muy intensivo, como lo vimos, en mano de obra. Entonces, la responsabilidad social es tremendamente importante de cara a la sostenibilidad en el largo plazo. Últimamente, hemos sido reconocidos en Europa por ser un modelo de pago de salario digno que hoy en día tanto se habla en Europa. Y ya esto en el plano de la empresa nuestra hemos sido pioneros en el tema del carbono neutro, especialmente de lo que es la producción hasta el puerto de embarque.
En fin, hay otros ya entrando a las fortalezas en el plano económico, que es muy importante, que cierra todo este círculo de ventajas y fortalezas. Está precisamente la parte económica, muy importante, porque es un pilar fundamental en el tema de la productividad, la eficiencia, para poder precisamente competir a nivel global. Esto es lo que nos da la fortaleza, tener costos racionales, precios competitivos y esa gran escala que hemos hablado precisamente para tener y poder competir a nivel global. Algo que es un gran reto, un gran desafío y también una oportunidad, que es hoy en día el uso o el uso racional del agua, ese gran recurso que tenemos, el manejo profesional del suelo y, por supuesto, la reducción de emisiones de gases e efectos invernaderos, precisamente como una respuesta al cuidado del planeta. Esto es una necesidad, esto es una responsabilidad que tenemos nosotros como industria y es adicionalmente una oportunidad, porque hoy en día se habla de reconocimiento de productos que están involucrados con estos temas en cuanto a transiciones ecológicas. Hay una gran oportunidad de inversión en biotecnología, precisamente para tener variedades de semillas que permitan enfrentar el cambio climático y al mismo tiempo tener variedades más resistentes ante las plagas y enfermedades que cada día son más. Tenemos un gran reto que es especialmente en mercados maduros, el mercado como europeo, donde día tras día nos están quitando aquellas armas químicas, aquellas moléculas que en el pasado nos ayudaron mucho y que tenemos que sustituirlas por productos orgánicos para poder seguir compitiendo y seguir produciendo a escala y de manera competitiva. Y por supuesto, la economía circular, una tendencia mundial que debemos hacer uso de esto porque es una manera también de mitigar el impacto precisamente a nivel ambiental. Hay muchos productos que hoy en día la industria del banano las utiliza y que son de gran ayuda precisamente para mitigar el impacto ambiental. La tecnología, no podemos dejar de hablar, sumamente importante a la hora de estar conectados, a la hora de manejar la gran cantidad de información que tenemos en el área agrícola, poder monitorear, y es el sueño, poder monitorear en el área rural, ¿no?, esa gran cantidad de información y poder inclusive predecir qué va a pasar con el tiempo, poder enfrentar el cambio climático que estamos viviendo. El ahorro de recursos es sumamente importante porque podemos ahorrar a base de la tecnología, consumo de agua, consumo de fertilizantes, agroquímicos y otros que son muy necesarios, no solamente para bajar el impacto en el medio ambiente, sino que también para poder bajar nuestros costos. Entonces, muy importante las nuevas modelos, las nuevas plataformas que hoy en día se utilizan para poder administrar en tiempo real, ¿no?, todo esto que hoy en día tenemos la facilidad de tener tecnologías que podemos adaptarlas y utilizarlas en nuestra industria. La trazabilidad es otra, no podemos dejarla de lado porque estamos en un mundo abierto y de gran información, donde el consumidor quiere saber en tiempo real qué está pasando con su producto, y para esto ventajosamente también tenemos la tecnología que nos permite tener plataformas digitales, códigos QR y otro tipo de tecnologías que nos permiten visualizar, ¿no?, de manera transparente las operaciones que estamos realizando. Y los productos, tenemos que diferenciarnos. En el caso de los productos agrícolas es muy complicado. Sin embargo, hemos podido hacer mucho en términos de empaques, en términos de certificaciones, en términos de poder dar un producto con un sabor diferente, en términos de tamaños y por supuesto
Hoy en día se están abriendo nuevos nichos de mercado en términos de snack, en términos de harina sin gluten. Son ejemplos que creo yo que no solamente en la industria del banano, se están abriendo otras oportunidades en la agroindustria. Y para culminar, el tema de la cadena de valor. La cadena de valor en realidad está guiado por lo que quiere el consumidor. Hoy en día el consumidor quiere productos saludables, productos responsables socialmente y productos responsables ambientalmente. Para poder llegar a ese tipo de agricultura, tenemos que invertir en tecnología, tenemos que tener mucha innovación, adaptar el recurso humano a las nuevas realidades y, por qué no decir, investigar mucho más que nos hace falta. Todas esas son oportunidades para los que estamos involucrados en el sector agrícola y es la forma de enfocar esta nueva agricultura, que es la que requiere el consumidor. ¿Qué es lo que en realidad debemos de hacer? Y creo yo que tenemos la capacidad como país y ser una potencia agrícola, es precisamente el que trabajemos en conjunto, sector público, privado, precisamente para poder mejorar las relaciones comerciales entre países, para poder trabajar más en el marco de la competitividad. Y como empresarios tenemos que invertir, como he dicho, mucho en tecnología, tenemos que avanzar más en la cadena, tenemos que arriesgarnos a hacer cosas diferentes, innovar. Y desde el plano de los gremios, tenemos que profesionalizarlo y trabajar en asociatividad a los productores para precisamente juntos poder ser ese potencia agrícola en el Ecuador que tanto anhelamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, y en honor al tiempo de todos vamos a cerrar el panel, pero yo sí quiero dejar varias conclusiones de lo que hemos visto hoy día. Primero es que tenemos que reconocer que el Ecuador es una potencia agroindustrial y una potencia agroalimentaria. Es uno de los sectores con más fuerza y que más va a apoyar a la reactivación económica y social del país. Su estructura brinda una alta capacidad para promover encantamientos, generar empleos, trabajar con los sectores sociales vulnerables, salir de la pobreza, como ya lo hemos visto hoy día en el foro. Y para esto es necesario poder tener un trabajo público-privado coordinado y un trabajo público-público también coordinado, donde todos tenemos un trabajo adelante y que sabemos que las inversiones que van a venir al país vamos a lograr ir avanzando en esa misma línea. Es necesario que en estas inversiones que hagamos nuevas y las que ya estemos latentes en el país, están ya vigentes en el país, tengamos un cuidado de los recursos, del agua, del suelo y sobre todo del cuidado ambiental en general para garantizar la sostenibilidad de la parte agroindustrial y agropecuaria del país. Tenemos que, como ya lo vimos y lo vimos en la presentación de Máximo, tenemos un gran potencial de territorios priorizados donde hay una gran potencialidad para invertir, de hacerlo con una inversión tecnológica desde el principio, pensando en trazabilidad para poder llegar a estos nichos de mercados y realmente tener más Ecuador en el mundo y diferenciarnos como país. Lo hemos visto, quizás, claro, pensamos que el caso del banano es tan grande, pero aún así podemos diferenciarnos y buscar esos espacios nuevos. Ahí tenemos que continuar avanzando y hay todo el compromiso desde el gobierno para poder avanzar en las políticas públicas necesarias para desarrollar este sector que es fundamental, como lo dijo el ministro Álava, realmente es la invitación a que invirtamos en uno de los sectores con mayor potencialidad en el Ecuador. Tenemos que ver también la tendencia mundial y lo que quiere el consumidor, y eso es parte de lo que el empresario también tiene que empezar a enfocarse. ¿Qué es lo que quiere el consumidor y cómo yo voy atendiendo esa demanda que existe desde la parte agroalimentaria del Ecuador? Y obviamente no un tema menor, sino bastante importante, es el trabajo fitosanitario para garantizar que realmente todos los productos del Ecuador cumplan con las medidas y puedan entrar a diferentes mercados. Yo creo que tenemos un gran potencial, ha sido un gran foro. Les agradezco muchísimo a los 4 panelistas por habernos acompañado. Y les invitamos para que sigan en los siguientes paneles, así que
Fuerte el aplauso, por favor, para nuestros expertos que compartieron este panel. El futuro del Ecuador es la agroindustria. Así cerramos este primer ciclo de paneles simultáneos. Los invitamos a acompañarnos en el almuerzo que se ofrece ya en la parte de la terraza del hotel. Pueden preguntar dónde queda y pueden dirigirse allá. Y vamos a regresar ya a las 4 de la tarde con el último panel del día, las tendencias mundiales en energía renovable y el rol del Ecuador. Recuerden que después de ese último panel va a comenzar además la rueda de negocios en las que habrán reuniones bilaterales entre empresarios y entre empresarios y autoridades del gobierno del Ecuador. Muchísimas gracias.